Bienvenido a Historias que nadie te cuenta. Relatos sobre amor, familia, ambición, superación y decisiones difíciles que muchas veces se toman en silencio. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún nuevo relato. Nunca pensé que el dinero pudiera convertirse en un problema. Durante años creí que los conflictos reales aparecían cuando faltaba, cuando no alcanzaba, cuando había que hacer cuentas para llegar a fin de mes. Jamás imaginé que el verdadero conflicto llegaría cuando ya no necesitaba preocuparme por eso. Mi historia no empezó con grandes sueños ni con planes ambiciosos. Empezó como empiezan muchas, con una vida normal, una familia común y expectativas claras sobre lo que se suponía que debía ser. Crecí en una familia trabajadora. No nos faltaba lo básico, pero tampoco había lujos. En casa se valoraba la estabilidad por encima de todo, tener un empleo fijo, un ingreso seguro, una vida predecible. Arriesgar era visto como algo peligroso, casi irresponsable. Soñar demasiado era perder el tiempo. Desde pequeña aprendí a adaptarme a ese pensamiento, a no destacar demasiado, a no hablar de lo que realmente quería. Para mi familia, yo era la hija correcta, la que cumplía, la que no daba problemas, la que seguía el camino esperado. Y durante mucho tiempo, eso fue exactamente lo que mostré. Lo que nadie sabía es que, cuando el día terminaba y todo quedaba en silencio, mi verdadera vida comenzaba. Al principio fue solo curiosidad, una idea pequeña, casi insignificante, algo que hacía en mis ratos libres, sin demasiadas expectativas. Pasaba horas leyendo, investigando, aprendiendo por mi cuenta. Probaba cosas nuevas, cometía errores, volvía a empezar. Al principio no había resultados, solo frustración, dudas constantes, la sensación de estar perdiendo tiempo y dinero. Hubo noches en las que pensé en rendirme, momentos en los que me pregunté si no estaría persiguiendo algo imposible. Pero algo dentro de mí insistía. Una sensación difícil de explicar, como si supiera que, si abandonaba, me arrepentiría toda la vida. Decidí seguir adelante sin contarle a nadie. No porque no confiara en mi familia, sino porque ya conocía sus respuestas. Sabía que escucharían mis ideas con escepticismo, que intentarían convencerme de que dejara todo y volviera a lo seguro. El silencio se convirtió en mi refugio. Con el tiempo, casi sin darme cuenta, algo empezó a cambiar. Los números comenzaron a moverse, al principio de forma tímida, casi imperceptible, luego con más constancia. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi una cifra que superaba lo que ganaba en varios meses de trabajo. Pensé que era un error, que no podía ser real, pero lo era. Cada semana traía nuevas oportunidades, nuevas decisiones, nuevas responsabilidades, y yo seguía sin decir nada. No celebré, no compartí la noticia, no cambié mi forma de vivir. Seguía asistiendo a reuniones familiares, escuchando las mismas conversaciones, los mismos comentarios sobre lo difícil que estaba todo, las mismas quejas repetidas una y otra vez. Mientras tanto, yo estaba aprendiendo a manejar algo que nadie me había enseñado: abundancia. Aprendí a ser cuidadosa, a pensar a largo plazo, a proteger lo que estaba construyendo. El dinero crecía, y con él también mi miedo. Miedo a que todo se derrumbara si alguien se enteraba. Miedo a que me miraran diferente. Miedo a perder la tranquilidad que había logrado. Con el paso de los meses, mi situación económica superó cualquier expectativa que alguna vez tuve. Tenía más dinero del que jamás imaginé. Y sin embargo, nadie lo notaba. Vivía igual, vestía igual, hablaba igual. No era una estrategia calculada, era una necesidad. Sabía que, si hablaba, algo se rompería. Durante mucho tiempo pensé que podría mantener ese equilibrio para siempre, pero estaba equivocada. El secreto se rompió de la forma más simple. Una pregunta fuera de lugar, un comentario casual, un documento que alguien vio por accidente. Intenté restarle importancia, cambiar de tema, sonreír como si nada pasara, pero el daño ya estaba hecho. La información comenzó a circular lentamente, primero con sorpresa, luego con incredulidad, hasta que se volvió certeza. En pocos días, todos lo sabían. Y entonces, todo cambió. Al principio llegaron las felicitaciones, palabras bonitas, mensajes que parecían sinceros, pero pronto empezaron las preguntas.
¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Cada conversación giraba en torno al mismo tema. Después llegaron las solicitudes, algunas disfrazadas de ayuda, otras más directas. Personas que jamás se habían interesado por mis proyectos ahora querían saber cómo podían beneficiarse. Escuché frases que nunca pensé oír de personas que decían quererme, comentarios sobre lo injusto que era que yo tuviera tanto, sobre lo poco que otros habían tenido siempre, sobre la suerte que, según ellos, había estado de mi lado, como si todo lo que había logrado hubiera sido un golpe de azar y no el resultado de años de esfuerzo silencioso. Algunos hablaban con un tono casi acusador, otros intentaban disimularlo detrás de palabras suaves, pero el mensaje era el mismo. Sentían que yo tenía algo que no me correspondía del todo, o que, al menos, debía ser compartido. Comencé a notar pequeños cambios en las actitudes, miradas distintas, silencios incómodos, conversaciones que se detenían cuando yo entraba a una habitación. Personas que antes apenas se interesaban por mi vida, ahora querían saber cada detalle de mis decisiones, de mis ingresos, de mis planes. Las reuniones familiares dejaron de ser espacios tranquilos. Cada encuentro se sentía como una evaluación constante. Siempre había alguien que sacaba el tema del dinero, aunque fuera de manera indirecta. Comentarios sobre gastos, sobre herencias, sobre lo difícil que era para algunos llegar a fin de mes. Todo parecía una forma sutil de recordarme que yo estaba en una posición diferente. Al principio intenté ser comprensiva, escuchaba, asentía, trataba de explicar que nada había sido fácil, que todo había llevado tiempo, pero mis palabras parecían no tener peso. Para ellos, el resultado final era lo único que importaba. Con el paso de los días, las conversaciones dejaron de ser indirectas, empezaron a ser claras, directas. Personas que jamás me habían pedido nada ahora me hablaban de préstamos, de ayudas temporales, de inversiones conjuntas. Siempre con la misma frase al final: somos familia. Esa palabra comenzó a pesar más de lo que nunca había pesado antes. Me hablaban de responsabilidades, de solidaridad, de apoyo mutuo, como si el hecho de haber tenido éxito me hubiera convertido automáticamente en la solución a los problemas de todos, como si mis logros ya no fueran solo míos. Algunos incluso llegaron a insinuar que, si yo no hubiera crecido en esa familia, jamás habría llegado tan lejos. Que todo lo que tenía era, en parte, gracias a ellos. Que lo justo era devolverlo. Esa idea empezó a perseguirme. Me hacía cuestionar cosas que nunca antes había dudado. Me preguntaba si realmente estaba siendo egoísta, si estaba fallando a las personas que me habían visto crecer. Pero cada vez que intentaba ceder un poco, algo dentro de mí se resistía, porque sabía, en el fondo, que lo que me pedían no era apoyo, era control. La presión aumentó con el tiempo. Llamadas constantes, mensajes a cualquier hora, visitas inesperadas, personas que aparecían en mi casa sin avisar, con historias tristes, con urgencias repentinas, con problemas que necesitaban una solución inmediata. Empecé a sentirme atrapada, no por el dinero, sino por la culpa. Una culpa que no había elegido, pero que me imponían día tras día. Cada conversación terminaba igual. Yo explicando mis límites, ellos insistiendo en que no entendía lo que significaba ser familia. Yo defendiendo mi derecho a decidir. Ellos recordándome todo lo que había recibido en el pasado. Fue agotador. Llegó un punto en el que ya no podía disfrutar de nada, ni de lo que había logrado, ni de los vínculos que aún intentaba conservar. Todo estaba contaminado por el mismo conflicto. Una noche, después de una conversación especialmente tensa, me quedé sola, sentada, en silencio, pensando en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo, pensando en cómo algo que había construido con tanta ilusión ahora parecía convertirse en una fuente constante de conflicto. Y fue ahí cuando entendí algo fundamental. No me estaban pidiendo ayuda, me estaban exigiendo sacrificio, no querían acompañarme, querían beneficiarse, y no había límite claro hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Comprendí que, si no ponía un freno en ese momento, nunca sería suficiente. Siempre habría una nueva necesidad, un nuevo problema, una nueva razón por la cual yo debía ceder un poco más.
Tomar la decisión fue una de las cosas más difíciles que hice en mi vida. Empecé a decir no. No con enojo, no con reproches, sino con firmeza. Dejé de justificarme. Dejé de explicar cada decisión. Dejé de intentar convencerlos de que entendieran. Y eso cambió todo. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos se alejaron de inmediato. Otros reaccionaron con enojo. Hubo reproches, acusaciones, silencios prolongados, personas que dejaron de responder mensajes, otras que hablaban de mí a mis espaldas. Perdí vínculos que creí que eran sólidos. Perdí la cercanía de personas que formaron parte de mi vida durante años. Pero también gané algo que nunca había tenido: tranquilidad. Por primera vez desde que todo salió a la luz, pude respirar sin sentir culpa. Pude tomar decisiones sin pensar en cómo serían interpretadas. Pude volver a disfrutar de lo que había construido. Hoy sigo siendo millonaria. Pero esa palabra ya no define lo más importante de mi vida. Lo que realmente cambió fue mi forma de ver las relaciones, el éxito y el valor del esfuerzo propio. Aprendí que el dinero no transforma a las personas, solo amplifica lo que ya está ahí. Aprendí que no todos celebran tus logros, incluso cuando dicen quererte. Y aprendí que poner límites no te hace una mala persona, te hace una persona consciente. No todas las historias de éxito terminan con aplausos. Algunas terminan con distancias necesarias, con silencios que duelen, pero que protegen. Y está bien que así sea, porque al final, cuidar lo que construiste no es egoísmo, es respeto por tu propio camino. Si esta historia te gustó, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Eso ayuda muchísimo para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Gracias por escuchar Historias que nadie te cuenta. Nos vemos en el próximo relato.